Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco durante el Domingo de Ramos propuso que nos dejemos sorprender por la historia de la pasión de Cristo. Por segundo año consecutivo, el Papa ha tenido que celebrar el Domingo de Ramos en una capilla secundaria de la Basílica de San Pedro en el llamado altar de la cátedra. Nel nome del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La misa ha comenzado, como es tradicional, con la procesión de las palmas que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. En la homilía, el Papa propuso dejarse sorprender de nuevo por el relato de la pasión, la historia de Dios que entra en el sufrimiento de cada persona para que nadie se sienta solo o abandonado. Anche oggi tanti ammirano Gesù. Ha parlato bene, ha amato, perdonato. Il suo esempio ha cambiato la storia e così via. Lo ammirano, ma la loro vita non cambia, perché ammirare Gesù non basta. Occorre seguirlo sulla sua via, lasciarsi mettere in discussione da Lui. Francisco explicó que la capacidad de sorprenderse se pierde al dejarse llevar por la costumbre, al encerrarse en remordimientos o al perder la confianza. Ripartiamo dallo stupore. Guardiamo il crocifisso e diciamogli: Signore, quanto mi ami, quanto sono prezioso per te. Lasciamoci stupire da Gesù per tornare a vivere, perché la grandezza della vita non sta nell'affermarsi, ma nello scoprirsi amati. A lo largo de la ceremonia, el Papa caminaba con dificultad debido a la ciática, pero pudo celebrar la misa completa sin mayores dificultades y tiene previsto presidir las grandes ceremonias de esta Semana Santa. Eso sí, serán todas con número limitado de peregrinos y manteniendo las distancias de prudencia. El Papa Francisco reza por las víctimas del atentado contra la catedral en Indonesia. El Papa Francisco fue informado inmediatamente de un doble atentado suicida contra la Catedral de Makassar, en Indonesia, que dejó a 14 heridos entre quienes estaban en misa. Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in particolare per quelle dell'attentato avvenuto questa mattina in Indonesia, davanti alla cattedrale di Makassar. Las cámaras de seguridad capturaron el momento del atentado. Todo apunta a que los terroristas querían entrar en la iglesia durante la misa del Domingo de Ramos para hacer el mayor daño posible. En el Ángelus, el Papa también recordó que este año es una Semana Santa especial. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della pandemia. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati e la crisi economica è diventata pesante. Francisco propuso contemplar este difícil periodo con los ojos de la fe, como hizo Jesús con su pasión y muerte. E lungo la via Crucis quotidiana incontriamo i volti di tanti fratelli e sorelle in difficoltà. Non passiamo oltre, lasciamo che il cuore si muova a compassione e avviciniamoci. También este año el Papa está celebrando las ceremonias de Semana Santa en una capilla de la Basílica de San Pedro. La diferencia es que el año pasado estuvo prácticamente solo en las ceremonias y este año pueden asistir más peregrinos y todos los cardenales que están en Roma. El Papa Francisco le escribe al preso político Julian Assange. Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha recibido un mensaje personal del Papa Francisco. Lo revela con este sorprendente tuit Stella Morris, compañera del activista australiano. Stella Morris no revela el contenido del mensaje del Papa, pero agradece el apoyo de católicos y cristianos.
Dice también que fue el capellán de la prisión de Belmarsh quien entregó el mensaje el domingo de Ramos. Estados Unidos acusa al fundador de Wikileaks de haber revelado información reservada y pide su extradición para procesarlo, pero por ahora la justicia británica no lo ha concedido. Todo empezó cuando en 2010 Assange publicó más de 250.000 documentos diplomáticos, muchos de ellos confidenciales. No sería la primera vez que el Papa escribe a personajes de relieve público que están en prisión, como ocurrió, por ejemplo, con Lula da Silva. El Vaticano los considera mensajes privados y no confirma ni desmiente su existencia. Por eso, generalmente se consideran gestos de apoyo humanitario que no necesariamente incluyen apoyo a sus ideas. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Juan, tenemos nosotros la escena en la casa de Lázaro, en Betania, donde María, la hermana de Marta y Lázaro, se acerca a Jesús, le enjuga los pies con sus lágrimas, le echa un perfume de nardo después de secarlos con su cabello. Judas inmediatamente sale a relucir su avaricia y dice: ¿por qué se derrama tanto perfume tan caro? Se pudo haber vendido para darle de comer a los pobres. Era mentira. Lo que Judas quería era robarse ese dinero porque estaba a cargo de la administración o de la bolsa de los discípulos. Pero es interesante la escena porque de alguna forma María, la hermana de Lázaro, se está adelantando a lo que Jesús dice de que va a suceder en su tumba, que van a llegar a embalsamar su cuerpo, van a llegar a prepararlo, van a llegar a darle todo lo que es el cuidado que debe de llevar para personas así, de ese tipo en Israel. Y entonces, por eso Jesús le dice que la dejen tranquila, que la dejen quieta. Viene a mi mente cómo nosotros también debemos de prepararnos para ese momento de nuestra partida hacia la presencia del Padre. Cómo debemos de preparar nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Y mucha gente que está a nuestro alrededor también va a enjugar nuestras vidas con sus lágrimas, con su llanto, con su dolor, para que nosotros también, a la hora de resucitar, podamos ver la gloria del Señor. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. Delegaciones de legisladores republicanos y demócratas viajaron al sureño estado de Texas, esto con el objetivo de conocer de primera mano la situación migratoria para así poder evaluar soluciones legislativas, al tiempo que presionan a la administración Biden. Por los republicanos, los senadores por Texas, Ted Cruz y John Cornyn, guiaron una delegación de 18 legisladores por el Valle de Río Grande, uno de los principales puntos de acceso de la inmigración irregular a Estados Unidos. En tanto, el representante por Texas, Joaquín Castro, encabezó la delegación de legisladores demócratas en una visita a un refugio para inmigrantes en Carrizo Springs, también en el Valle de Río Grande. Precisamente allí ha crecido el número de niños no acompañados bajo custodia federal. Asimismo, más de 500 menores han dado positivo al COVID-19, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. Por otro lado, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, dice que habrá costos y consecuencias para Rusia por sus presuntas actividades malignas contra Estados Unidos. El máximo diplomático estadounidense dijo que los funcionarios están en el proceso de considerar qué sanciones o acciones planea tomar Washington contra Moscú y en consulta con otros países de la OTAN. En otras noticias, el lunes comienza en Minneapolis el juicio contra el oficial de la policía Derek Chauvin, acusado de causar la muerte del afroestadounidense George Floyd en un caso de abuso policial,
que desató protestas en todo Estados Unidos el año pasado. Chauvin enfrenta 3 cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, de asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y de homicidio en segundo grado que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Lo que pasa en El Salvador es importante para Estados Unidos, dijo el representante de Joe Biden, Ricardo Zúñiga. Lo que pasa en El Salvador es de un interés primordial para los Estados Unidos. Estados Unidos dejó claros los términos de su relación bilateral con El Salvador y que, según altos funcionarios de la Casa Blanca, se consideran prioritarios para disminuir la migración forzada. Fortalecer la democracia, la cultura democrática y la atención a las necesidades de nuestros pueblos. También dieron más detalles sobre las sanciones que impondrá su gobierno a actores del Triángulo Norte, como parte de la Fuerza de Tarea Anticorrupción anunciada esta semana. La habilidad de suspender visas, de sancionar a individuos y de congelar bienes usados en corrupción, en violación de derechos humanos y en el lavado de activos. Esta semana los funcionarios sostuvieron reuniones con México para atender la crisis humanitaria en la frontera sur. En ese contexto respondieron al tuit del presidente Nayib Bukele, quien llamó plan reciclado a las iniciativas de la administración de Joe Biden y pidió desechar el concepto de Triángulo Norte. Y será así, ya ha sido así y será así en el futuro. Entendemos que las condiciones en cada país son diferentes. Además, reiteraron el mensaje para los migrantes, pidiendo que no viajen a la frontera con México, aunque dijeron que Estados Unidos prepara acciones que permitan una migración digna. Quienes están en situaciones peligrosas o en comunidades pandilleras, buscar un traslado mientras son considerados su estilo o ser trasladados a otro país. Además, los funcionarios informaron que buscarán una nueva fecha para visitar Guatemala, después que su viaje se vio frustrado por la erupción del volcán Pacaya. La lava del volcán Pacaya en Guatemala avanza en terrenos agrícolas. Aún así, los turistas se arriesgan a ver el espectáculo. El flujo de lava del volcán Pacaya ha captado la atención de algunos turistas y ha hecho que se acerquen a observar cómo avanza el material volcánico. Personas han llegado de comunidades aledañas e incluso desde la capital, quienes caminan por un sendero de 500 metros que los lleva a tener una experiencia que, aunque los pone en riesgo, señalan que es algo impresionante. La idea pues fue venir a ver una parte del proceso natural. Sabemos que Guatemala es una región volcánica y pues la fuerza de la naturaleza en ese sentido pues queríamos venir a observarla. El lugar se encuentra a 2 kilómetros de la aldea El Patrocinio y es visitado porque puede observarse cómo el volcán expulsa el material incandescente. El calor de la orilla del flujo de lava es casi insoportable. Las personas intentan permanecer a una distancia prudente. La constante actividad, lo que ha hecho no solo en la naturaleza, sino pensándolo un poco más allá en la parte económica, ¿verdad? Estábamos viendo que, por ejemplo, las plantaciones de café están perdidas y nos hablaban que un poco más para allá arriba habían plantaciones de aguacate que seguramente se van a perder también. Sin embargo, una de las recomendaciones de las autoridades es no acercarse, pues puede ocurrir un accidente. Recuerdan el caso de un turista extranjero quien en 2010 se acercó a los flujos de lava y presentó quemaduras de segundo y tercer grado. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un resumen de las noticias que están ocurriendo en Lima, Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer, Domingo de Ramos, nuestros templos estaban llenos relativamente, porque se guardaba la distancia que manda el protocolo, pero mucha afluencia, incluso fuera del templo, con sus ramos, para ser bendecidos. Lo que hay es un gran descontento, tanto entre los fieles como entre la jerarquía, porque
el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, no se puede tener ni siquiera el 20% en los templos. Se puede ir a comprar alimentos al supermercado, siempre una persona de cada familia, pero no se puede ir a recibir a Jesús. Lamentable, lamentable, lamentable. Faltan 13 días para las votaciones generales del 11 de abril. Y hoy, día lunes, el martes y el miércoles, va a haber debate entre los candidatos que se va a transmitir por los medios de comunicación, para que cada uno presente los programas que quieren llevar a cabo si son elegidos. La vacuna va avanzando, aunque lentamente. Se han vacunado hasta ahora 544.237 personas. Según el Ministerio de Salud, para junio se espera que más de 4 millones de adultos mayores estén vacunados. Ojalá sea verdad. Y hoy lunes comienza la vacuna del personal de policía retirado. Necesitan también pues esta ayuda para quedar inmunizados. El domingo, Día del Señor, está siendo conculcado porque Dios tiene que ser el primero, y es la queja de mucha gente. En cuanto a la educación presencial, el ministro de Educación dice que a final del mes se evaluará dónde se puede comenzar la educación presencial. En Lima, ciertamente que no. Tiene que ser en provincias, en lugares muy aislados, lugares donde no pueda fácilmente haber contagio. Es una medida muy necesaria. Para las amas de casa, pues decir que ocurre como todos los años. Ahora, con motivo del Viernes Santo, de la abstinencia de carne, el pescado ha subido de precio. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones invita a todos a seguir estos debates entre los candidatos para votar con inteligencia y responsablemente. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El jesuita James Martin publica un libro para aprender a rezar. Para muchos la oración es un aspecto central de la vida diaria, pero eso no significa que sea fácil. Para ayudarles, el jesuita James Martin ha escrito el libro Aprender a rezar, una guía para todos. Con él busca acompañar a los lectores a través de la experiencia de la oración. Este libro sobre la oración se diferencia de otros en que trata de hablar de lo que ocurre cuando se reza. Algunos libros sobre la oración pueden ser un poco vagos y hablar de los frutos de la oración o de sentirse cerca de Dios, cuando lo que la gente quiere saber es qué es lo que pasa cuando rezas. El libro es un recurso para cualquiera que busque acercarse a Dios y para quien sencillamente no sabe cómo rezar. El libro es especialmente importante en nuestro tiempo porque mucha gente desea rezar o relacionarse con Dios sin grandes esquemas, pero no saben cómo dar el primer paso. A partir de su experiencia como director espiritual, explora los diferentes modos en que se puede cultivar una relación personal con Dios a través de la oración. El libro es una guía sobre la oración que muestra cómo todos pueden practicarla. Cuando digo que todo el mundo puede rezar, lo digo de verdad. Dios busca una relación con cada uno. Creo que todos podemos experimentarlo y todos tenemos el deseo de rezar. Tenemos un deseo de estar en una relación con Dios. Yo diría que ese deseo viene de Él. Es la manera que Dios tiene de acercarnos a Él. Por eso, ese deseo de oración es el deseo de Dios para ti y así es para todos. La idea de la oración como parte de una relación personal con Dios es solo una de las ideas presentadas en este libro, que como dice su título, es una guía para todos.
La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos da un mensaje por los 41 años de martirio de San Óscar Romero, en la voz de su rector, Andrew Oliva. El 24 de marzo celebramos a San Óscar Arnulfo Romero, nuestro querido pastor que amó tanto al pueblo salvadoreño que murió por él. Ese mismo pueblo lo reconoció como mártir y santo desde el mismo día en que fue asesinado. También lo hizo la jerarquía de la Iglesia Católica 35 años después, al finalizar un largo proceso en el que se analizó a fondo su vida, pensamiento y escritos, para así poder afirmar con propiedad que su doctrina estaba en plena consonancia con la fe católica. Monseñor Romero es guía y pastor para el país. Sus enseñanzas y su ejemplo siguen animando e inspirando a vivir con profundidad el seguimiento de Jesús. Su mensaje trascendió nuestras fronteras y se hizo universal. Muestra de ello es que en el año 2010, Naciones Unidas declaró que el 24 de marzo, fecha de su muerte martirial, sería reconocido como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las graves violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Sin duda que en esta decisión influyó la decidida denuncia que Monseñor Romero hizo siempre de las barbaries y atropellos que a diario sangraban a los más humildes a finales de la década de los 70, y para los que el santo siempre pidió que se esclareciera la verdad y se llevara a los hechores ante la justicia. Por todo lo anterior, su subida a los altares no puede servir para manipular su figura, despojarlo de su compromiso con el anuncio del reino de Dios o hacer un lado su decidida lucha contra el mal. Al contrario, debe ayudarnos a ver en San Óscar Arnulfo Romero un hombre plenamente fiel al Evangelio, que se esforzó por ser un auténtico discípulo de Jesús, siguiendo su ejemplo y actualizándolo en la realidad trágica y violenta que le tocó vivir. Su amor al pueblo salvadoreño brotó de su amor a Cristo, al que vio presente y crucificado en los empobrecidos, en las víctimas de la injusticia y la represión, y en ello se fundamentaba su denuncia de la injusticia y su lucha por el bien de las mayorías. Al conmemorar el 41º aniversario de su martirio, en un clima de polarización, agresividad y odio como el que vivimos, vale la pena recordar estas palabras de San Óscar Arnulfo Romero: ni la violencia de la injusticia social o de la represión, ni la violencia de las reivindicaciones inspiradas en soberbia, venganza o resentimiento puede ofrecer la solución a la evidente descomposición sociopolítica del país. Solo puede abrir una salida eficaz a esta encrucijada el retorno sincero a la justicia y el amor, el respeto mutuo de los derechos humanos y el mutuo entendimiento de todos los salvadoreños, admitidos sin parcialidad a un verdadero diálogo. Hoy, 29 de marzo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Gladys. Conozcamos su historia. Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 29 de marzo celebramos a Santa Gladys. A continuación te comparto algunos detalles sobre su vida. Gladys viene del galés y significa coja. Vivió en el siglo VI y fue esposa de San Gondlé, jefe de un clan al sur de Gales. Era la mayor de los 24 hijos de Brichan de Brecknock y madre de los santos Cadoc y posiblemente de Kenia.
Gladys llevó una vida muy interesante. Se dice que después de su conversión por el ejemplo y la exhortación de su hijo, ella y Gondlé vivieron una vida muy austera. Adquirieron la costumbre de tomar baños de noche en Usk, seguidos de un buen paseo. Su hijo los convenció para que pusieran fin a esa práctica y que se separaran. Gladys se fue a Pencanau, en Baselej, donde realizó milagros que tuvieron lugar en tiempos de San Eduardo el Confesor y Guillermo I. También se cuenta que los primeros años de su matrimonio no fueron muy ejemplares. Tuvo que ser su hijo quien les convenciera para que se corrigieran de sus defectos. Al enviudar, la santa decidió dedicar todas sus riquezas al pueblo, principalmente a los marginados, para finalmente retirarse y seguir una vida dedicada a la penitencia y oración, viviendo en la soledad de una ermita en el sur de Gales. Desde el día de su muerte, estos reyes fueron venerados como santos, siendo Santa Gladys un reconocido ejemplo de esposa y madre, pues dedicó su vida a llevar a sus hijos y esposo a una mayor santidad, siéndole reconocido su esfuerzo por cumplir la vocación del matrimonio. Muchas gracias por formar parte de este canal un día más. No te pierdas los videos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, el Evangelio del día y algunos datos de interés sobre la Iglesia Católica. Y para terminar el noticiero del día de hoy, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de marzo, que es el sacramento de la confesión, donde salimos de la miseria hacia la misericordia. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.